40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos en 40 años en Historia de una época y estamos ni más ni menos que con JF La Mata. JF, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo se sabe de ti? Muy buenas, aquí andamos. Espero que dentro de lo que cabe pudiera pasar usted una agradable Pascua. Bueno, más o menos porque estuve fastidiadillo, pero bueno, ¿sabes? Nada que no tuviera solución, pero bueno, tocado, ¿eh? Vaya. Oye, bueno, yo ya estoy perdido, no sé si nos tocaba el segundo capítulo, ¿no? De Historia de los presidentes norteamericanos. Sí, yo creo que ya estamos por el tercero y nos habíamos quedado justo al acabar la Segunda Guerra Mundial. Al acabar la Segunda Guerra Mundial. Oye, y cuéntame, porque vamos a hacer hincapié sobre todo a los presidentes más actuales, porque había un oyente que decía, no, es que habéis pasado muy de puntillas por estos otros. Bueno, es que se trataba de eso, de pasar de puntillas, y ahora íbamos a tocar ya lo serio, ¿no? Los más contemporáneos. Ojo, sí. Que todos son serios, porque habían, dicen, ¿no habéis tocado el desastre del 98, la guerra hispano norteamericana, con el presidente norteamericano, las relaciones? Digo, bueno, es que esto era un poco antecedentes, porque es lo que se trata de llegar a los más contemporáneos de cara a situarnos en las actuales elecciones en Estados Unidos. Efectivamente. Bueno, había acabado justo la guerra mundial, ¿y con quién estábamos? ¿Con Eisenhower tocaba? Claro, nos hemos quedado en el final de Harry Truman, que era el que fue reelegido contra todo pronóstico en las elecciones del año 48 y en el estallido de la Guerra Fría, que es el momento en el que nos tocaba ahora entrar un poco en el país y en el mundo de la Guerra Fría. Truman es una cosa muy curiosa porque con Truman, digo en el caso español, porque recordemos que Truman empieza con la parte del bloqueo a España, pero hay que recordar que también, estando todavía Truman, es cuando se, por así decirlo, se indulta a España en el año 50 y ya se le permite entrar en la ONU y en algunos órganos como la OMS o la OCDE, con lo cual es verdad que con el fondo del bloqueo español fue muy poquito tiempo, fue 5 años, con lo cual con su etapa se produjo, pero también estando todavía él ya empezó a deshacerse, aunque luego fuera, digamos, con Eisenhower cuando más, digamos, se acabó todo. Pero ya, digamos, ya en la propia etapa de Truman se empieza a rectificar esa imagen de España como país, digamos, que cae mal oficialmente. Oye, efectivamente, pero Eisenhower quizás sea ya el culmen de las buenas relaciones y los acuerdos bilaterales España-Estados Unidos, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que antes de llegar a Eisenhower hay un episodio que es inevitable mencionar, que es el de la Guerra de Corea, que se produce todavía también en el mandato de Truman, que es la primera guerra fuerte que hay, digamos, acabada la Segunda Guerra Mundial, que es el abuelo del que está ahora en Corea del Norte, pues sabe que en Corea del Norte hay una especie de monarquía rara. No, pues hay una monarquía comunista, Italia. Claro, pues el primero de los Kim decidió que quería intentar ver si podía coger la Corea entera, y entonces invadió Corea del Norte a Corea del Sur, y entonces, bueno, pues es la primera gran guerra que hay desde que se crea la ONU. Entonces la ONU condena oficialmente, en ausencia de los rusos, naturalmente, condena a Corea del Norte como atacante y manda una unidad de soldados, la primera vez que manda la ONU soldados, que en la práctica son americanos todos. En la práctica, aunque digan que son soldados de la ONU, son soldados de Estados Unidos, que van a Corea para luchar contra los norcoreanos y defender a los surcoreanos. Al final la guerra acabará en tablas, pero esto es importante, esta guerra, porque demuestra un poco el pavor que tenía Harry Truman a la figura de un militar que le quitara el puesto. Lo que pasa es que se equivocó de militar, porque el que encabeza la guerra de Corea, las tropas de la ONU, las tropas norteamericanas, es el general MacArthur. Y Truman está convencido de que MacArthur tenía la aspiración de ser presidente de Estados Unidos, cosa que, por cierto, en gran medida seguramente era verdad. Pero bueno, él siempre está convencido de que iba a haber algún militar héroe de guerra que iba a ser candidato, y entonces las relaciones entre MacArthur y Truman fueron malísimas, y llegan al punto máximo de cuando MacArthur le pide a
a Truman que le autorice bombardear China porque Mao Zedong manda soldados que encima atacan en Navidad, que es una cosa que no se había hecho en la Segunda Guerra Mundial, que en Navidad supuestamente ese día había tregua. Pues no hubo tregua y en plena Navidad una unidad de voluntarios chinos se pueden a matar a americanos en plena... porque recordemos que Corea está en la frontera de China, en plena Navidad de los años 40, y entonces dice MacArthur, oye, que hay que bombardear China. Entonces a Truman le da un poco de miedo, digo, siempre, ahora bombardeo China, igual se mosquean los rusos, así que mejor va a ser que mejor me cargo a MacArthur con la excusa de que vamos a allanar el camino para dialogar y que haya un poco paz aquí en Corea. Entonces la destitución del general MacArthur es otro de los episodios clave del mandato de Truman. Fue quizá la última decisión especialmente importante que hubo antes de acabar su mandato, y que hay dos lecturas. Está la lectura buenista, que es decir, Truman destituyó a MacArthur porque quería favorecer el diálogo con los comunistas y así evitar una tercera guerra mundial, que es a donde seguramente hubiera ido el tema si llegan a lanzar algún tipo de bomba atómica sobre los chinos. Esa es la lectura positiva, y la lectura negativa es Truman se cargó a MacArthur porque en el fondo le veía como un inminente rival para unas supuestas elecciones democráticas. De hecho, cuando a MacArthur lo destituyen y entra en Estados Unidos volviendo de Corea, le reciben como un héroe. O sea, vamos, la llegada en coche de MacArthur, teóricamente destituido, y es recibido con confeti, viva el héroe y tal, pues demuestra que alguien que tenía mucha popularidad. Es decir, que Truman se carga a MacArthur precisamente para que no le haga sombra en la campaña electoral. Esa es una de las lecturas que hay, efectivamente. De hecho, hay que decir que parece ser que ahora que salen memorias y tal, que sí que había una cierta ambición política de MacArthur, pero como usted bien sabe, al final MacArthur nunca fue candidato a las elecciones y fue otro general de la Segunda Guerra Mundial el que sí apareció como candidato en el 52. Eso es lo que te iba a decir, que la cosa iba ya de militares que habían tenido mucha popularidad, porque hay tres militares que yo destacaría en el sector republicano, ¿no? Que nos entendamos que es el sector más conservador, ¿no? Que sería MacArthur, sería Patton y sería Eisenhower, ¿no? Sí, lo que pasa es que de eso es el único que realmente se metió a ser presidente fue Eisenhower. Fue Eisenhower, no, los demás tenían mucha popularidad, pero nada más. Patton, ¿no? Es verdad que acabó un poco tarumba, pero bueno, él tenía lo del desembarco de Sicilia, que fue siempre, digamos, lo que es famoso. Y MacArthur, pues sí, parece ser que tenía esa aspiración, pero al final no consiguió que le apoyaran, porque al final solo podía serlo uno. Entonces, en el momento era las elecciones de 1952, y el que dio el salto fue Eisenhower, que pues era un poco el héroe por el tema del desembarco de Normandía. Ante él se firmó la rendición de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pues tenía esa imagen de héroe. Es verdad que los republicanos estaban buscando desesperadamente a un militar, querían a un militar como candidato, un héroe de guerra, que es algo muy importante en los americanos. Ahora ya ha acabado, pero hay que recordar que hasta las elecciones del año 1992, todos los candidatos a Estados Unidos a ser presidente tenían que haber participado en una guerra. Si no, era visto como cobarde. Tenías que haber participado en alguna guerra, especialmente la de Vietnam, pero que si no, no valías como candidato. O sea, tenías que tener en tu historial haber luchado en alguna guerra para que se te pudiera, digamos, mirar con cierto respeto, ¿no? Pues que, digamos, Eisenhower no es que hubiera luchado en una guerra, sino que era el general jefe de las fuerzas norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Truman, intentando ganarse a Eisenhower, le nombra el primer jefe militar de la OTAN. Hay que recordar que en la etapa de Truman también se constituye la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, porque como están convencidos de que va a estallar una tercera guerra mundial que va a ser contra los comunistas, pues los europeos dicen, por favor, americanos, creemos una alianza militar para defendernos de los rusos si van la guerra, y entonces crean la OTAN, que se crea básicamente por iniciativa de británicos y franceses, pero con el liderazgo de los americanos, y el primer jefe de la OTAN es Eisenhower, con lo cual era un cargo que le da a Truman, pues mira, estate contento, no te metas en política, pero al final se metió en política, como usted sabe, y bueno, Truman renunció a presentarse a las elecciones a las que podía ser presentado porque entendió que no tenía ninguna posibilidad contra el prestigio militar que tenía Eisenhower, y además porque él, por haberse cargado a MacArthur, podía dar una imagen muy blandurria en ese momento,
Y eso que ya digo, con Truman, recordemos que se desarrolla, por ejemplo, la bomba H. O sea, Truman en el fondo tomó muchas medidas. La bomba H es el arma más bestia que existe en la historia de la humanidad, es la bomba de hidrógeno, más potente que 10 bombas atómicas como la de Hiroshima, pero que no, afortunadamente nunca se ha llegado Nunca se llegó a usar. a usar, pero que llegó a experimentarse, se hicieron pruebas y tal, y luego llegó la porquería esa de la lluvia nuclear por culpa de ese tipo de pruebas, pero que eso fue durante el mandato de Truman, cuando se hizo la gran prueba de la bomba H, que además los rusos también sacaron la suya para demostrar que jugamos a eso, pues todos tenemos nuestras bombas de hidrógeno para que el día que hay una tercera guerra mundial estemos todos preparados. Realmente en la década de los 50 tenían en gran medida una guerra armamentística en la que supongo que los que lo vivieran dirían, madre mía, vamos camino de la tercera, que afortunadamente no pasó, pero que podría haber pasado, y algo que el gobierno de Harry Truman, pues lógicamente, porque le tocó esa época, era un gobierno que estaba en esa carrera armamentística, como lo estaban los rusos, de decir, bueno, aquí cuando ocurre, y el otro margen de esa batalla, y eso ya va a pillar más a Eisenhower, es la carrera espacial. La carrera espacial tenía un gran componente belicista, porque el que era capaz de poner un satélite en órbita alrededor de la Tierra era capaz de lanzar misiles intercontinentales, que era la clave de eso. Por eso entonces cuando los rusos toman la delantera y en el año 56 lanzan el Sputnik, el primer satélite, demuestran que si pueden poner en órbita un satélite alrededor de la Tierra, pueden lanzar un misil desde Moscú y que aterrice en Estados Unidos. Con lo cual, eso llega a que Eisenhower dice, oye, tenemos que hacer lo mismo, y por eso se monta la carrera armamentística para hacer una carrera especial que era todo menos pacífica. Es decir, el tema de, ay, qué bonito, están compitiendo por mandar satélites alrededor de la Tierra. Fíjate, pero JF, esto sería luego, sentó la base de lo que luego sería la Guerra de las Galaxias, ya con Ronald Reagan, ¿no? Efectivamente, que fue la etapa final, y en el fondo la Guerra de las Galaxias nunca acabó del todo hasta el 11S, porque cuando llega Bush todavía está en ese ambiente de hay que crear un escudo interespacial y tal, hasta que ya pues les atacaron con un avión y se dieron cuenta que digamos que los misiles intercontinentales no era la única amenaza para un país, y un tío con un avión podía causar más daño que nadie contra un país, ¿no? Y acabó con esa imagen del ataque con misiles intercontinentales, pero que aguantaba hasta ese momento la idea de que había que prepararse para un inminente ataque supermisilar. Y Bin Laden demostró que no necesitaba misiles para hacer más daño que nadie a un país como Estados Unidos. Son lecciones curiosas de la historia. Oye, y claro, la guerra de Corea también fue un mal sabor de boca, porque tampoco se ganó. Lo que pasa es que se estuvo a punto de perder. Claro, la guerra de Corea, claro, al final queda reducida a una tontería porque llegó otra mucho peor, pero en ese momento la guerra de Corea, que acaba en tablas, porque ni Corea del Norte toma Corea del Sur, ni Corea del Sur toma Corea del Norte, no es una victoria, efectivamente, y porque ahí demuestran los miedos a que desarrolle, a que una guerra pueda derivar en una mayor, ¿no? Es decir, a ver quién asume el riesgo de que por meterse en una guerra se arme la tercera guerra mundial. En Corea tenían un inconveniente que no tenían en Vietnam, que era que Corea del Norte está al lado de China, que era el punto del miedo. Entonces, por eso cuando empiezan a avanzar las tropas de MacArthur y empiezan a tocar la frontera de China, China se siente atacada y rápidamente manda una unidad allá que se cargan unos cuantos americanos. Y es por eso por lo que dice MacArthur, nos han matado, un grupo de chinos se ha puesto a matar a mis soldados, pues entonces hay que lanzar bombas sobre China, hay que volar a Mao Zedong. Y es cuando Truman dice, uy, siempre, sí, lanza bombas sobre China, y entonces al día siguiente me contesta Rusia, y ya tenemos la tercera guerra mundial. Entonces es ahí cuando, digamos, se ve ese miedo de asumir la responsabilidad, que existe por las dos partes, ¿eh? También hay momentos que los rusos también tendrán miedo de a ver hasta cuándo podemos llegar, no vaya a ser que nos pasemos y provoquemos la tan temida tercera guerra mundial, que eso está en el ambiente de todo lo que ocurre en los siguientes 40 años en la historia de Estados Unidos, y en la historia de Rusia y en la historia de Europa, más en la historia de Rusia y Estados Unidos, eran, digamos, los dos contendientes en ese equilibrio que mandó el mundo. Vale. Y eso estaba muy consciente en las elecciones del año 52. De hecho, ningún candidato desde el 52 ya hablaba tanto de guerra abierta. El término guerra fría, de hecho, se usa como para eso, para que se quede en guerra fría y no se quede en guerra caliente, que era el término que todo el mundo temía, no vaya a ser
Sí. que bueno, que nos colguemos la civilización, ¿no? Esa cosa que dijo Albert Einstein de si la tercera guerra mundial es con misiles nucleares, la cuarta guerra mundial será con palos y Y piedras. piedras, efectivamente, sí, sí. Hay que decir que tanto los que habían sido firmes defensores de la bomba atómica, el mismo Albert Einstein, cuando en los años 50 se volvieron muy pacifistas, diciendo, esto de la guerra de bomba de hidrógeno es una barbaridad, no lo hagamos, porque se estaban dando cuenta de... Einstein había dicho que había que hacer una bomba atómica sobre Alemania, pero una década después ya les entró el canguelo. Dices, espera, a ver si nos hemos equivocado y a ver si por esta tontería pues nos cargamos la civilización. Ya digo, afortunadamente, de las pocas cosas buenas que ha hecho la humanidad es que afortunadamente no hubo ninguna guerra con bomba de hidrógeno, que eso hubiera sido, digamos, algo más temible, ¿no? Y en esas elecciones de 52, pues se presenta un pobre pringao por los demócratas, porque Truman ya no quiere, aunque podría haber hecho por ley un mandato más, porque Truman solo había ganado unas elecciones, que eran las del 44, las del 48, por cual podía haberse presentado por segunda vez, pero decide que no quiere líos, además le había quedado mala imagen por todo el tema MacArthur, y manda un diplomático llamado Adlai Stevenson, y el que gana es el candidato republicano, que es el general Eisenhower, que lleva como número 2 a un chico jovencito como vicepresidente, que es Richard Nixon, el vicepresidente con Eisenhower. Es decir, ahí sentó, claro, luego cuando lleguemos a Nixon hay que ver que Nixon era una persona muy bregada, porque había estado, si no me equivoco, 8 años de vicepresidente con Eisenhower. Eso es. Era más joven de lo habitual, porque los vicepresidentes suelen ser gente mayor, y Eisenhower cuando llega a la vicepresidencia tiene como 40 años, que eso es muy jovencito en la política de aquella época, ¿no? Sí, sí. Entonces era un vicepresidente bastante joven y que claramente estaba ahí con la idea de formarse bien para luego asumir la presidencia pues cuando se retirara el general Eisenhower, que era el plan que había. En la época de Eisenhower y Nixon es cuando se pondrá en marcha uno de los episodios más criticados de la historia de Estados Unidos, y yo creo que se puede criticar siempre que se ponga en sus justas medidas, que es el Comité de Actividades Antiamericanas, que es una cosa que pone en marcha el Senado y que tiene que ver con cuando el enemigo es, entre comillas, una ideología, que esa es la parte curiosa que tiene la lucha contra el comunismo. Oficialmente, según la Constitución de Estados Unidos, nadie puede ser perseguido por su ideología y nadie puede ser llamado a declarar ni a decir a qué partido está afiliado ni a qué hace. Sin embargo, el Comité de Actividades Antiamericanas se saltó esa norma. El argumento de ellos es que el comunismo no era una ideología, sino obediencia a una nación extranjera. Por tanto, hablamos del espionaje. Esa fue la lectura que hizo el Comité de Actividades Antiamericanas, cuyo etapa más importante, como sabe, es la etapa del año del 56 al 58, porque es cuando presidió el comité el senador McCarthy, que es, digamos, el que pasó a la historia como el de la caza de brujas. Pero eso fue el Comité de Actividades Americanas, fue muy apoyado por republicanos y demócratas. Es verdad que con especial interés por la administración Eisenhower y con especial interés por el vicepresidente Richard Nixon, que fue uno de los que más lo apoyó. Pero bueno, como sabe, en el caso de McCarthy se hizo famoso porque sentó en el comité a la florinata de Hollywood y también de los medios de comunicación, con lo cual se hizo muy famoso y muy odiado por usted. Participó a no sé qué reunión, conoció a tal persona, es afiliado al Partido Comunista, usted es comunista, tal. Esos interrogatorios que se han hecho famosos en las películas, pues en parte fueron verdad, y hubo gente que se fue de Estados Unidos como Charles Chaplin, o hubo gente que llegó a tener que estar en prisión por negarse a comparecer. Arthur Miller dijo, pues yo no comparezco, pues a la cárcel. Bueno, vale, sí comparezco, porque era obligatorio comparecer ante el... Hombre, no se andaron con tonterías, pero es que todo eso hay que verlo en la época que les tocó vivir. Y es verdad que Estados Unidos estaba plagado de espías rusos, ¿eh? Es complicado, porque claro, ¿qué es un espía ruso? Es lo complicado. Eso también le pasó un poco, porque claro, si vemos a un partido comunista como un partido normal y corriente, oye, pues que vamos a afiliar al que dé la gana, pero como usted dice, estamos en la Guerra Fría. Si es el señor del Partido Comunista, luego se va a la embajada, no sé qué, a contar cosas tal, y por ejemplo, no sabemos hasta qué punto los artistas comunistas eran comunistas porque eran comunistas o porque hacían espionaje. A lo mejor simplemente eran comunistas porque les daba la gana, pero por ejemplo,
sí está claro que los rusos metieron espías en muchos sitios. Por ejemplo, el matrimonio Rosenberg, que por cierto fueron fusilados durante la etapa de Eisenhower, esos sí eran espías metidos en el sector tecnológico espacial, ¿no? Y ahí sí pues le tuvieron la mala pasada porque les pillaron, y vieron que estaban ahí haciendo espionaje a favor, y ahí Eisenhower digo, pues mira, pues están espiando, la ley dice claramente que a los espías se les fusila, aunque no estamos en guerra, pues ahí se fueron los pobres Rosenberg, que es verdad que pasaban datos a los rusos, con lo cual eso se llevaron la peor parte, ¿no? Porque siempre quedó la duda de si hubiera sido benévolo, digamos, amnistiar a la mujer, ¿no? Y solo haberse cargado al marido. Pero bueno, dijo, ¿hay pruebas de que los dos pasaban datos? Sí, porque los pasaba ella pasando las notitas, tal, pues nada, pues al pelotón los dos. Con lo cual murieron los Rosenberg, que fueron los episodios más duros de la Guerra Fría. Ahora bien, incluso a día de hoy está reconocido que eran espías. Otra cosa es que si Jorge fue un poco bestia, cargarse a espías a lo mejor hubiera sido más benévolo. Pero esto había que ponerlo al mismo nivel, porque era así como se estaba jugando esto, entre comillas de jugar, lo que hacía la Unión Soviética cuando cogía a un espía. Claro, claro. Luego hay que decir que en los años 70, que seguía habiendo espías, hubo una especie de pacto entre rusos y americanos de que si se pillaban a espías de uno y otro, se canjeaban. Pero al matrimonio Rosenberg le tocó ser los primeros y ahí no hubo esa, aún no estaba en práctica, no hubo canjeo porque todavía no se había puesto de moda. Después se puso mal, por ejemplo, era muy típico en corresponsales, ¿no? Entonces cuando había un caso de espionaje, la primera medida era echar a todos los corresponsales, y entonces los rusos echaban a los corresponsales americanos, los americanos echaban a los de TASS, la agencia TASS era la agencia de noticias soviéticas, porque se entendía que el corresponsal era medio periodista, medio espía. Sí. Sea un poco, bueno, un poco has hablado de la comisión me parece que tenía el nombre exacto era de actividades antiamericanas, ¿no? Eso es, el Comité de Actividades Antiamericanas, que hoy está muy mal visto. En la historia americana ha quedado como algo a mal recordar, y el mote era la caza de brujas, como lo llamaran, aunque es verdad que solo durante la etapa en la que lo presidió McCarthy. En general, el senador McCarthy. Senador no confundir con MacArthur. Sí, bueno, los dos eran republicanos, pero este se llevaba muy bien con el gobierno, acabó fatal con ellos, pero empezó en ese momento. Hay que decir que el comité no hizo nada en la práctica. O sea, el comité no consiguió, digamos, hacer una gran redada, y pues sí, hubo gente que fue a la cárcel, pero sobre todo los que iban a la cárcel era por no comparecer, porque era obligatorio comparecer al comité y interrogar duramente. Lo que pasa es que a la gente en aquel momento le gustó mucho, porque McCarthy pues era un buen, ¿cómo decirlo?, alocutor de discursos, de los americanos tienen derecho a saber si su vecino es comunista, tal. Pero en la práctica, el comité en el fondo no deja de ser Estados Unidos una democracia, y aunque lo quieran poner como si fuera Satanás en la tierra, lo cierto es que la gente que pasó por el Comité de Actividades Antiamericanas tenía bastantes garantías. O sea, iba con abogado, podía decir y puede denunciarlo. Hay un director de cine al que todo el mundo odia, que es Elia Kazan, que se Elia Kazan, porque delató a mucha gente. Dijo, sí, tal, entonces quedó como el chivato oficial de Hollywood. De hecho, siendo el mejor director de Hollywood, solo recibió el Oscar de manera honorífica y varios se levantaron. Eso es, cuando le dan fíjate, yo era muy pequeño, pero me acuerdo, en el año 97, 98, ahí cuando le dieron el premio a toda una carrera, y hubo muchos que no se negaron, Nick Nolte, me acuerdo uno de ellos, tal, y porque decían que era alguien que era muy denostado por ser alguien que en el comité se pudo señalar a gente que le había invitado, pues sí, tal, era comunista, tal, pero en la práctica tampoco hubo nada especialmente duro en el Comité de Actividades Antiamericanas. El problema que le pasó a McCarthy es que se le subió a los altares, como suele pasarle a la gente que se siente con poder. La prensa le elogiaba mucho, le decía, el anticomunista, y entonces se pensó que podía, digamos, retar al gobierno, ¿no? Y entonces cuando pidió quiero purgar al ejército para demostrar que hay agentes espías comunistas en el gobierno, en la administración, en el ejército, en todas partes, pues Eisenhower dijo, bueno, señor McCarthy, no se pase usted, que aquí el gobierno somos nosotros y no el comité. Claro. Entonces dijo, pues entonces será que usted también, a lo mejor hay que cuestionar si el general Eisenhower está prometido en la lucha contra el comunismo, lo que dijo públicamente McCarthy. Entonces Eisenhower dijo, sí, pues mañana usted mismo a la puta calle, porque me va a llamar comunista su padre. Y entonces fue destituido McCarthy, y más o menos además los propios republicanos entendieron que a McCarthy se le había ido un poco la olla,
porque de hecho en las siguientes elecciones Eisenhower volvió a arrasar, con lo cual pues no, él quedó. Lo malo a McCarthy, lo que le pasó es que cuando acusó de filocomunista más o menos a Eisenhower, lo que delató es que ya para él era comunista todo aquel que le llevara la contraria. Y eso pues le vino mal a su imagen. De hecho, McCarthy acabó ahí su carrera política, dejó de ser senador por Wisconsin y no fue candidato para nada, digo, con lo cual se ve que se le había ido un poco la olla al hombre en el intento de fiscalizador, de soy el fiscal de Estados Unidos y tengo más poder que nadie. Pues no, al final el Senado tendrá muchos poderes, pero en Estados Unidos el poder estará siempre en la figura del jefe de gobierno, jefe del Estado, ese papel dual que tiene el presidente de Estados Unidos. Por cierto, a una actitud un poco totalitaria que nunca se ha hablado mucho, ¿no? De que en Estados Unidos el jefe de gobierno y el jefe del Estado sea la misma persona. Sí, O sea que sí. en Europa no suele ser habitual. Oye, pero fíjate, al principio esta Comité de Actividades Antinorteamericanas no era mal visto. De hecho, insisto, No, era aplaudidísimo. Ya digo, como pasa siempre en la política, de un extremo a otro. Empezó siendo, vamos, el héroe, porque claro, daba la imagen que la gente quería, que era que se estaba luchando contra el comunismo, que es lo que la gente quería. Y en los medios de comunicación, al principio eran muy elogiados. O sea, quiero decir, quitando el caso de la CBS, es un caso especial, en la mayoría de medios de comunicación estaba a favor de que se depurara y que se investigara bien, que no hubiera, digamos, ningún espía norteamericano. Hay que decir, ya que entramos en el tema de los medios de comunicación, que en el caso de los medios de comunicación, la mayoría de ellos, en los años 40-50, es cuando se van consolidando, está en manos de gente muy conservadora y muy anticomunista. No existe la imagen de un periódico progresista y sobre todo de periódico obrero como puede haber en otros. En el caso del New York Times, ¿quiénes son los que controlan el New York Times? Que hoy sí es un periódico progresista, pero en aquel momento no lo era. La familia Sulzberger. ¿Y la familia Sulzberger quiénes eran? Eran un grupo de judíos exiliados que habían venido a Estados Unidos y que claramente muy conservadores y muy agradecidos al país que los había adoptado. ¿Quiénes eran los dueños del Washington Post? Que era el otro periódico que hoy podría ser un periódico progresista. Era la familia de Meyer Graham, que también era una familia de origen judío, que también había ido a Tierra Prometida y también muy conservadoras, y que eran, digamos, los que llevaban el cotarro del segundo gran periódico de los Estados Unidos, ¿no? Que es una cosa muy llamativa de la figura en Estados Unidos de ese modelo de empresario y que tomó rápidamente los medios de comunicación y un sector mucho más importante, el de las productoras de cine, que son luego los que han acabado tomando los medios de comunicación. Porque el fundador del grupo Comcast, que sería hoy, digamos, el dueño más importante, ¿quién es? Pues un señor que es el Ralph, que también es judío, que viene de Europa y exilia. ¿Quiénes son, digamos, los fundadores de Paramount, que son otras putas importantes? Pues una familia judía que viene y monta Paramount. ¿Quiénes son los dueños de Warner Brothers? Un grupo de hermanos judíos, que no son hermanos Warner, que vienen y tal. Sí, Con lo cual, esa figura del empresario judío que ha del este, sea de Hungría, de Polonia, de tal, y se instalan en Estados Unidos, se siente bien acogido, se vuelven ultraconservadores, porque son muy anticomunistas. La comunidad judía en Estados Unidos siempre ha sido muy anticomunista y también, lógicamente, muy antifascista. Se queda muy en lo que es el Partido Republicano. Ese es, digamos, su alineamiento habitual. Y son estos los que toman los medios de comunicación. Y todos estos medios de comunicación son a la lucha contra el comunismo, a la caza, etcétera. Quitando el grupo Hearst, que ese no tenía nada de judíos, era un grupo arreglado, todos los demás grupos de comunicación de aquella época, hasta pasando la década de los años 40, son todos los grandes, digo, tanto productoras de cine como periódicos, son todos vinculados de una manera u otra a la comunidad judía, que eso lo han hecho muy bien, o sea, son los mejores haciendo medios de comunicación y cine y películas. Con lo cual, bueno, Disney no, pero Disney luego sí, pero inicialmente no. Pero quitando el ratón Mickey, todos los demás eran de estos grupos y eran grupos muy vinculados al Partido Republicano, que digamos, dentro que el Partido Republicano y el Partido Demócrata no eran tan diferentes, ¿eh? O sea, en el tema del comunismo están igual. O sea, cuando como Kennedy gana las elecciones, gana las elecciones diciendo y vamos a luchar contra el comunismo. O sea, aquí no que nadie se confunda y piense que el Partido Demócrata y el Partido Republicano son la derecha y la izquierda como las entenderíamos hoy en el mapa europeo. Que hoy sí está pasando.
hoy sí podría verse un partido republicano y un partido demócrata muy parecidos a lo que sería un partido progresista y un partido liberal en Europa, pero en esa época no, en esa época pues sí era un poco más radical, un poco más a la derecha el Partido Republicano, pero el Partido Demócrata no se quedaba muy atrás, o sea, eran bastante similares en aquel momento en ese aspecto. Ujú. Oye, claro, no existirían esas diferencias que existen ahora. Ahora sí, porque ahora además, y yo creo que es algo negativo, pero bueno, puede que tenga cosas buenas, pero ahora el Partido Demócrata de Estados Unidos sí está adoptando una actitud muy europea. O sea, ahora, durante la etapa de Barack Obama y sobre todo después de que haya salido Obama de la Casa Blanca, el Partido Demócrata sí está tomando un componente ideológico muy parecido a lo que sería en Europa un partido socialista. Entonces, claro, eso es muy llamativo y bueno, demuestra una europeización muy típica. También es verdad que el Partido Republicano con Donald Trump está adoptando una dialéctica muy parecida a la que tienen los partidos europeos de al enemigo ni agua, decir, estáis contra mí. Entonces, esa polarización es muy habitual aquí, en España ha pasado siempre. O sea, cuando dicen hoy, qué vergüenza, la oposición no apoya, nunca lo ha hecho en general. O sea, quiero decir, quitando momentos contrarios, en Europa en general es uno que está en el poder y el partido opositor buscando siempre todo lo que pueda para hundir al presidente y el presidente todo lo que pueda para hundir a la oposición. Eso en Estados Unidos era menos, porque Estados Unidos tiene un gran componente ultrapatriótico de mi presidente es nuestro presidente. Sí, por tanto, eso con el Trump se ha perdido. En parte, él tiene una parte de responsabilidad porque él tampoco lo ha buscado. Él digo, pues no me quieres, pues el que no me quiera que le den. Pero también la oposición ha adoptado una actitud hostil desde el minuto uno, o sea que es muy raro lo de, pues no, la oposición pues no queremos ir a ver al presidente, pues no le reconocemos como nuestro presidente, y entonces el resumen de lo que está pasando en Estados Unidos es que se ha europeizado un poco el estilo de hacer política, con lo cual pues tampoco, cuando los europeos se están diciendo, uy, qué agresividad hay en Estados Unidos, digo, bueno, la que ha habido siempre en Europa, o sea, siempre de nosotros los europeos los que vamos a dar lecciones de patriotismo a los americanos. En Europa básicamente nunca ha habido una gran relación entre gobiernos y oposiciones, o sea, no nos engañemos, o sea, verá usted contadísimos casos en cualquier país, incluso en la Alemania tan querida, los momentos de gran coalición han sido poquísimos, y siempre con alguien en contra. Para hacer la gran coalición tuvieron que cepillarse a Reder, que no quería que hubiera gran coalición, o sea que tampoco nos pongamos ahora a los europeos a dar lecciones de cómo se debe crispar o no crispar la política de un país. Eso, en la etapa de Truman, Eisenhower, etcétera, aún no existía. De hecho, Eisenhower, cuando era presidente, era presidente de todos, incluyendo los demócratas, y se le respetaba. Luego ya en las elecciones pues nos pegábamos, pero una vez pasadas las elecciones, todos detrás del presidente, que es una actitud que es muy americana y que hasta hace relativamente poco todavía conseguía. Incluso, fíjese, con Bush hijo todavía seguía ese estilo. Sí, eso lo rompe quizás, desde mi punto de vista, te iba a decir no Bill Clinton, sino Obama, quizás, ¿no? Seguramente en esa etapa coincida, y quizá tenga que ver con el cambio de generación. O sea, no fue tanto en este caso de un político, sino con pues llega una nueva generación americana y pues no sé por qué adopta lo peor de los europeos. Que no hacía falta que lo cogieran. Digo, hombre, podrían haber aprendido otras cosas, pero justo fueron a aprender lo peor de ellos. Ahora bien, ya que estamos en el tema, también hay que decir que los medios de comunicación no han hecho nada por evitarlo, sino todo lo contrario. O sea, los medios de comunicación con Obama adoptan la mayoría una posición rarísima, cursi, santificadora de la administración Obama, menos la Fox News, que adopta el papel contrario de demonizador, y eso pues luego se invierte. Cuando llega Trump, pues todos los que habían estado santificando a Obama pasan a demonizar a Trump, la Fox también se invierte al revés, con lo cual pues da una imagen muy rara. En aquel momento, en los años, cuando llega Eisenhower, por ejemplo, ni el New York Times de los Sulzberger, ni el Washington Post de la familia Meyer se ponen a apoyar, decir este candidato es el bueno y este es el malo, ¿no? Todos al revés, todos estamos con, hoy sí lo hacen, ellos sabrán por qué, ¿no? Con lo cual ha cambiado la generación, pero en los años 50, que es donde estamos, todavía había una imagen cursi de el presidente es nuestro presidente, y por tanto, pues todos detrás de él y todos a apoyarle, y una vez pasado las elecciones, todo el mundo de espaldas con el presidente. Y si hay sombras y ambientes de que pueda haber encima una guerra, pues razón de más para respaldarle. Eisenhower, el primer presidente de Estados Unidos que visita España
con lo cual, pues digamos, ahí ya pues se escenifica que España ha tomado bando en la Guerra Fría y ha sido aceptado por el bando de los norteamericanos. Acuérdese usted que coincidiendo con la visita de Eisenhower, Blas Piñar tiene la poco felicidad de hacer un artículo contra Estados Unidos. Sí, y rápidamente Franco le echa, porque Franco tiene muchísimo interés en llevarse bien con los americanos, cosa que, por cierto, consigue en gran medida. Por tanto, la visita de Eisenhower, que además no es recibido como un mandatario más, ordena a Franco que se pongan carteles de Eisenhower que su mote era IKE, en lo que hoy sería Goya y Castellana, que en aquel momento tenían otros nombres, de Plaza Mola, Plaza tal, y vamos, y he recibido aquí como el héroe del mundo libre, ¿no? Y él encantado. Ahí, aparte que probablemente Eisenhower, pues siempre ayuda para respetarse de general a general, y entonces pueden comentar uno a otro en sus charlas, pues yo gané la guerra tal, pues yo la batalla actual. Tienen muchas cosas en común un general y otro general, pero además es que España, digámosle, como se diría, le duró la píldora a todo lo que pudo. Ya estaba España en la ONU para ese momento, pero bueno, era como la firma y como, bueno, como remate. España le doy la píldora, pero el que vino de Estados Unidos a España fue él, ¿eh? Sí, no, porque Franco no salía de España. Por eso digo, pero pocas veces un presidente norteamericano fue recibido así y él y Eisenhower se prestó. Y yo creo que fue una colaboración que a España le vino muy bien, pero tampoco le vino mal a los Estados Unidos, ¿eh? Bueno, vamos a ver, es verdad que si nos ponemos conspiranoicos, Estados Unidos nunca hubiera permitido, nunca, era algo que nunca hubiera pasado, que España hubiera sido una república comunista. Eso era imposible. Podía haber sido a lo mejor en los años 30, pero una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, en el intercambio de mapa que hacen rusos y americanos tras Yalta y Potsdam, ya quedó claro que España estaba en su zona. Por tanto, podían decir los republicanos exiliados todo lo que quieran, pero Estados Unidos ya no iba a permitir nunca que la península ibérica se volviera comunista, nunca. Era algo que, vamos, ni por asomo, hubiera invadido antes. Entonces, creo que es la mejor forma de evitar que pueda haber cualquier tipo de sombra comunista, pues un dictador militar. Ahí ya te garantías que nunca. Mientras que si no, siempre está la duda de a ver si va a ganar. Mira, ¿cómo nos aseguramos que no? Con esto. Entonces, podría haber hecho otras cosas, podría haber intentado favorecer una democracia en la que no hubiera comunistas, podría haber intentado poner a un regente americano, pero mira, si ya tenemos a este, ¿para qué buscar otras fórmulas? Era como decir, ¿cuál es la fórmula más fácil de garantizar que por lo menos durante 40 años esto no lo toquen? Digo, pues mira, hay un general que ya está, lo único que hay que aclarar es que esté con nosotros. Y entonces, bueno, pues digamos que tras esa reunión hubo ministros que hicieron mucho, Martín Artajo fue uno de los que más se encargó. Yo creo que las dos cosas más útiles diplomáticamente que consiguió el gobierno de Eisenhower, de Franco, con Ruiz Jiménez primero y Martín Artajo después, fue el concordato con el Vaticano, que eso es una tontería a efectos políticos, pero a efectos simbólicos son muy importantes, porque ahí la Iglesia, digamos, ponía ante el mundo, soy un país agradecido a este señor, por tanto, venía muy bien para el relato del franquismo. Recordemos que el relato oficial del franquismo es que la guerra civil fue una cruzada para salvar a la Iglesia. Es verdad que es algo más complejo que eso, pero bueno, a ellos les interesaba un poco esa imagen porque esa imagen les ayudaba a que, para los católicos de todo el mundo, Franco no apareciera como el aliado de Hitler, sino como el aliado del Vaticano, que eso es algo que le interesaba bastante más a Franco que la otra imagen. Con lo cual, aunque en el fondo eran las dos cosas, pero que se recuerde más lo otro que lo uno, ¿no? Y otro pacto, el norteamericano, para quedar claro que eso era un aliado contra el comunismo, ¿no? Y eso fue, digamos, el gran acuerdo. Y eso, en la etapa de Truman, ya se anuló la recomendación de que no hubiera embajadores, y el retorno de embajadores, ya digo, es el año 50, es decir, 2 años antes de que llegue Eisenhower, pero ya con Eisenhower, pues el momento en el que ya viene aquí a España, ya se demuestra que España pues es un fiel aliado de los norteamericanos, que es algo que le interesa también los Portugal, o sea, que también es una dictadura y también es adoptado en la zona, digamos, proamericana. Pasamos a ser un país, digamos, satelizado a los americanos, aunque curiosamente no estamos en la OTAN. Una cosa llamativa. Y eso que Estados Unidos estaba deseoso de meter aquí algunas bases que, como sabes, se pusieron más durante el mandato de UCD y sobre todo de Felipe González, que es cuando más se instalaron bases de la OTAN, que por cierto, que nos vinieron bastante bien, dicho sea de paso, por las compensaciones económicas estratégicas que supuso. De hecho, el gran apoyo y las grandes ayudas europeas, tanto a nivel económico como a nivel
de lucha contra el terrorismo y tal fueron durante los años 80 y en gran medida gracias al apoyo de los americanos. Pero, retrocediendo a los años 50, hay que decir que Eisenhower es reelegido abrumadoramente en el año 56, otra vez contra el pobre Adlai Stevenson, que pierde por segunda vez contra Eisenhower. No tenía ninguna posibilidad, se presentó porque había que presentar a alguien. Eisenhower tenía mucha popularidad, con lo cual estaba cantado que iba a ser reelegido, él con Nixon otra vez como vicepresidente. Y en esa etapa ocurre una cosa muy interesante también, que es el conflicto del Canal de Suez, que es la primera vez que Estados Unidos lleva la contraria a sus aliados europeos, a británicos y franceses, y se pone el gorrito anticolonialista, que es un gorrito interesante, algunos dirían que hipócrita, pero que le hace quedar un poco como el bueno de la película, que es una cosa que a él le interesaba mucho. Para que, resumiendo la historia, esto tiene que ver con que en Egipto se monta una dictadura socialista, un socialismo raro, hay que admitir que el socialismo de Nasser es un socialismo diferente al socialismo de Europa del Este, pero bueno, un socialismo panárabe, como llaman. El mismo, por cierto, que luego usará Saddam Hussein, dicho de paso. Bueno, pues Nasser monta una dictadura y decide que está harto de que vengan aquí los europeos a sacarle pasta a los de Egipto, y dicen, pues mira, pues voy a nacionalizar el Canal de Suez, que están construyendo aquí los británicos y ingleses y franceses, que es el camino más rápido para poder comerciar en esa zona. Y entonces dicen los franco-británicos, ostras, que nos joroba aquí el Egipto este, pues hay que derribarle. Y entonces se produce que ya es la segunda guerra árabe-israelí. No hemos hablado que en la etapa de Truman se produce la primera guerra árabe-israelí, que es, lo digo porque aunque en el fondo esto sea Estados Unidos, pero no se puede a Estados Unidos sin hablar del Estado de Israel. Sí, sí. Israel, como sabe usted, se monta al acabar la Segunda Guerra Mundial en el año 47, básicamente por el apoyo de los Estados Unidos de América. Y inicialmente también el de la Unión Soviética, pero sobre todo el de los Estados Unidos de América. Y eso ocasiona un gran problema, porque crean un Estado en un lugar que en ese momento estaba bajo dominio árabe, como era Palestina, que desaparece, de hecho, realmente. Inicialmente el plan de la ONU era dividir mitad y mitad. Es decir, mitad de lo que era Palestina, la mitad se queda con palestino como los árabes, y la otra mitad para los judíos. Hay que decir que Palestina no hay todavía un sentimiento nacional de somos palestinos, como hay ahora, pero sí en el sentido somos árabes, eso sí lo había. Entonces, claro, cuando aprueban, bueno, mitad y mitad, partimos mitad y mitad para unos y para otros, los judíos contentísimos, tenemos por fin Estado propio, los árabes cagadísimos, digo, ¿cómo? Nos están quitando media zona para nosotros. Y cuando se van los británicos, que eran los últimos colonialistas que había en Palestina, rápidamente los ejércitos de todos los países árabes dicen, venga, todos en guerra contra los judíos, a echarlos. Ahí estaban egipcios, sirios, jordanos, Líbano, todos. Y lo que no sabían es que Israel no llegaba solo, llegaba con un ejército muy bien montado que le habían montado los americanos. Digo, sí, venid, que os vamos a responder. Bueno, es lo que ellos estaban buscando además, ¿no? No sé si lo estaban buscando, pero les vino bien porque fue la excusa. Quien atacó fueron los árabes, pero quien ganó, y no solo ganaron, es que arrasaron, fueron los israelíes, que digo así. Y entonces ya no tuvieron la mitad, fue todo. Digo, que nos atacáis, pues respondemos, y seguimos avanzando. Toda la zona para los judíos. Entonces hay que decir que quien atacó fueron los árabes, pero les vino mal porque fue la excusa para que Israel ocupara todo el territorio. En la década de los 50, en la que estamos ahora, se produce la segunda guerra árabe-israelí, que es por esta historia de Suez. Y esta vez es Egipto, que dice que el plan es... Aquí, en cambio, quien ataca son los israelíes. Ya no vamos a decir judíos porque ya hay un Estado de Israel, y con el apoyo de Gran Bretaña y Francia. Y su plan es decir, echamos a Nasser para que el Canal de Suez vuelva a ser algo que podamos controlar los intereses económicos de franco-británicos. Y toda esta historia es importante porque es la primera vez que Estados Unidos va a decir, desautorizo eso que está ocurriendo en Israel, desautorizo tanto a israelíes como a británicos como a franceses en su intento de derribar al dictador Nasser, porque eso no está bien, porque los egipcios tienen derecho a controlar su zona y su canal de Suez y tal, con lo cual no autorizó a esto. Y eso, que Nasser era claramente un aliado comunista. Nasser estaba comprando armas al este. Nasser estaba montando un ejército muy fuerte que tenía solo un objetivo, que era volar al Estado de Israel. Pero en ese momento Estados Unidos decide que la imagen de ver a franceses y británicos
atacando a Egipto para quedarse con territorios de Egipto y con el canal de Suez, pues da mala imagen. Y encima los rusos, muy listos ahí, rápidamente hacen un comunicado diciendo, como invadan Egipto los señores franco-británicos, yo declaré la guerra a Estados Unidos, a británicos y franceses, y hasta estoy dispuesto a lanzarles misiles. Con lo cual ponía otra vez el miedo a, ostras, que otra vez la Tercera Guerra Mundial. Hay que decir que está más o menos reconocido que el motivo por el cual los rusos hicieron todo aquello es porque querían desviar la atención y que la gente estuviera pensando en Egipto y no en Hungría, que es lo que estaban aplastando ellos en aquel momento. Entonces estaba reconocido que era una jugada estratégica para desviar la atención, es decir, mientras estamos nosotros machacando a los húngaros, que era un tema interno que tenían los rusos en aquel momento, pues vamos a que la gente ponga el foco internacional en Egipto. El caso es que ahí Estados Unidos hizo causa común con Rusia, y los dos, Estados Unidos, y hubo hasta una foto, Eisenhower y Khrushchev, diciendo, exigimos inmediatamente a los británicos y a los franceses que abandonen Egipto y no se les ocurra atacar más a Egipto. Y ganaron, evidentemente, no se atrevieron los franceses y hablando vulgarismente, se cagaron realmente los franceses y los británicos ante lo que suponía que los dos superpotencias dijeran, no bombardeéis, aquí se acabó el colonialismo. En el fondo, los americanos aprovecharon todo aquello para dar una imagen de somos el país anticolonialista, con lo cual se acabó aquí que los europeos vengan a saquear a países del tercer mundo, aunque nos caiga mal, como puede ser Egipto, con lo cual fuera de ahí. Y lo consiguieron, y Nasser se convirtió un poco en un símbolo del anticolonialismo por haber conseguido echar a ingleses y franceses. Dentro de que todos los territorios que conquistó Israel en aquella guerra se los creó Israel. Israel no devolvió nada. Digo, bueno, vale, no avanzo más, pero lo que he cogido me lo quedo. Con lo cual, volvió otra vez a incrementar su territorio, algo que marcó mucho a Nasser, que a partir de ese momento se marcó el objetivo de que como fuera tenía que acabar con Israel, algo que por cierto no consiguió. Bueno, era una de las grandes obsesiones que tenía Nasser, era cepillarse. Porque pero fíjate, en este contexto España sí que hizo de puente porque se llevaba muy bien con los Estados Unidos, no mantenía relaciones con el Estado de Israel y sí mantenía muy buenas relaciones con lo que fue llamado el mundo árabe, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que España tenía una actitud buena con una parte del mundo árabe, pero no con todo. Es verdad que España hizo algo que supongo que el mundo árabe estaría muy encantado, que es que nunca reconoció al Estado de Israel. Por eso digo que eso era importante, ¿eh? Que hasta Paco Fernández Ordóñez, y no Paco Fernández Ordóñez con UCD, Paco Fernández Ordóñez ya con el PSOE, no se reconoce al Estado de Israel, lo cual por cierto es llamativo, ¿eh? Estamos hablando del año 86, o sea, hasta 1986 no reconoce España al Estado de Israel ni tiene embajadores. Pero por ejemplo, cuando Suárez recibe a Yasser Arafat en el año 79, eso a la derecha española sienta muy mal. O sea, tanto desde el ABC a nivel prensa como a nivel popular, dicen, oye, porque Yasser Arafat le veían como un terrorista, con lo cual no entendían por qué Suárez... Bueno, es que había pasado, si no me equivoco, lo de Múnich del 74, puede ser las Olimpiadas del... Sí, había o habido... el 72, ya me lío, ¿eh? Yo Múnich fue 62, yo creo, ¿eh? Pero, sí, porque el Mundial fue en el 74 y es posible que fuera en el 72. Y entonces había, digamos... pero, por ejemplo, con quien sí, lógicamente, el franquismo fue, por ejemplo, con el reino de Marruecos, que es un reino que siempre ha estado unido muy a la historia de España. Marruecos apoya totalmente a Franco durante la guerra civil, con lo cual siempre era una zona donde se iba muy bien. Con lo cual había países, Túnez también, un país con que España se llevó muy bien, con el régimen de Bourguiba y tal. Pero en el tema del grupo de los que lideran todas las guerras contra Israel, que es el grupo que lidera Egipto, que no es el Egipto que tenemos hoy en día, sino es un Egipto que buscaba liderar el mundo árabe. Bueno, aunque dirigido por el mismo partido. Bueno, Mubarak, que es el sucesor de Sadat, de Anwar el-Sadat, si no me equivoco. Sí, lo que pasa es que Mubarak ya cambia ya no aspira a seguir siendo régimen de socialismo pan-árabe, el partido Baas. El partido Baas. Pero Sadat empieza siendo alguien que continúa el tema Nasser, cambia de opinión, un cambio de opinión que le acaba costando la vida, y ya renuncia a liderar el mundo árabe, y de hecho, en el fondo, Yasser Arafat, ¿por qué existe? Porque Arafat se da cuenta que el resto de países árabes le dejan tirado y que pues le toca a él liderar la guerra de los propios palestinos. Cuando ya digo, no había un sentimiento hasta ese momento de nacionalismo palestino, era más un sentimiento de somos árabes, pues pero claro, como Egipto les deja tirados, digo, bueno, pues tenemos que crear. De hecho, seguramente Arafat se quedó muy contento de que se cargaran a Sadat, porque para él Sadat sería un traidor.
Y ahora, Egipto, que teóricamente era el que nos ayudaba, y de repente, y que ha liderado cuatro guerras del mundo árabe contra Israel, y llega de repente el año 76 y cambia de opinión y dice que venga, que ya se ha hartado tanta guerra y que vale, que reconoce a Israel y por tanto se retira, que fue como la gran traición para los árabes de Sadat, que seguramente lo único que quería ya es un poco la paz, porque ya tras tanto perder se hartaría de perder guerras. Recordemos que Egipto perdió 4 guerras, y no solo ellos, con Egipto estaba Jordania, Siria, perdieron todas. O sea, hay que admitir que los americanos dejaron un muy buen ejército, y eso que la Unión Soviética suministró armas a los árabes. Bien, pero debía ser mejor las que suministraban los americanos a los israelíes, porque ganaron todas. Esa es la parte histórica. Y hay que decir que a día de hoy, incluso con Obama, eso no ha cambiado. O sea, todos los gobiernos norteamericanos, demócratas o republicanos, han tenido un apoyo ciego total en todo a los israelíes. Incluso cuando a los israelíes se ha hecho alguna barbaridad, se les ha escapado alguna bomba en algún colegio y ha matado a niños, a la hora de entrar una condena en la ONU y tal, Estados Unidos siempre ha mantenido un apoyo fiel y total a Estado de Israel. Y no nos engañemos, algo tendrá que ver que el país donde hay, digamos, y no lo digo como algo crítico, me parece que tienen derecho a hacerlo, no pretendo ahora erigirme en la clásica discurso antisemita, pero hay un lobby judío que es muy poderoso en Estados Unidos y me parece que tienen derecho, claro, defienden sus intereses y defienden a su comunidad, con lo cual no insisto, no lo reprocho, pero que es un hecho que existe ahí y tiene una muchísima influencia en Estados Unidos, que siempre ha mantenido el apoyo, y de hecho en campaña electoral es muy típico que los candidatos, igual que visitan a la comunidad hispana, pues hay buscan el apoyo de la comunidad judía, efectivamente, que quita y que pone generalmente, el presidente, ¿no? Generalmente suele apoyar más al Partido Republicano porque es una comunidad muy anticomunista. Hace poco Donald Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel, en vez de Tel Aviv, y la embajada norteamericana que estaba en Tel Aviv se cambió a Jerusalén. Me hizo gracia que veías a los telediarios españoles diciendo: hombre, esto lo hace Trump porque busca un poco provocar, y él apoya un grupo de gente que es muy de derechas, que no sé qué, la comunidad protestante calvinista que es muy de derechas, y por eso. Y yo digo, hombre, ¿y no tendrá que ver más la comunidad judía? No lo quiero decir porque hay un miedo a que te tachen de antisemita muy bestia, pero creo que no es antisemita decir algo tan simple como, bueno, Trump ha querido hacer un guiño a la comunidad judía, que es lógico porque la apoya él mucho, por tanto, tiene bastante lógica que lo haga, y no creo que son cosas que a mí a veces me llaman la atención, ¿no? Yo me acuerdo cuando una vez hice un informe en un medio de comunicación de los grupos de comunicación norteamericanos que estaban en manos de gente que pertenecía a la comunidad judía, y vamos, me dijeron que eso era impublicable, que eso era nazi, ¿verdad? Digo, no, pues no se pudo publicar. Y digo, pues yo creo que son hechos, a ver si va a ser culpa mía, porque en ese momento el dueño de Disney había pasado de ser la familia Disney a ser la familia de Michael Eisner, que era judía, Bob Iger, que todavía hace poco era judío, y también lo eran la mayoría de grandes medios de la CNN y tal, con lo cual me parecía llamativo, pues igual que una época en España en la que muchos medios estaban en manos de gente del Opus, pues hubo una época en Estados Unidos de que parece que aquí todos los dueños de las grandes empresas mediáticas eran todos judíos. Hoy ya no ocurre así, porque hoy ha habido unos cambios y también ha entrado gente que viene del mundo latino como Carlos Slim, pero en aquella época sí, y son cosas que no sé por qué es tan fatal decirlas. De hecho, a un presentador de CNN se lo cargaron porque lo dijo, oye, porque se metió con un presentador y dijo el presentador: no te metas conmigo, que yo soy de una comunidad perseguida. Y dijo el presentador de CNN: pues para ser una comunidad perseguida, esa comunidad perseguida es a la que pertenecen todos los dueños de todos los medios grandes de Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Oye, nos quedan 6 minutos, digo, para ir buscando un punto de corte, ¿no? Pues un poco para terminar con la etapa Eisenhower. Bueno, hay que decir que Eisenhower en la etapa tiene un gran éxito, que es la imagen de Estados Unidos como país anticolonialista, que eso va a ser luego muy importante por los años 60. Sabe usted que es cuando se descolonializa todo África y aparecen siempre los americanos y los rusos como portadores de ello. Bienvenido a la independencia, pero fírmame un contrato para seguir un poco a mi servicio, que es la parte en la que llaman un poco hipocresía. Estados Unidos y la Unión Soviética acaban con las colonias, pero intentan que esas colonias sean países dependientes de ellos. Pues dicen: oye, no se ha acabado el colonialismo, no, se ha disfrazado. Claro. Pero mientras que los franceses, los británicos y los europeos en general eran muy bestias de venga, pues tú sigue aquí perteneciendo a mi imperio, los rusos y los americanos cambian de estrategia. Dicen: no, te reconocemos como un país independiente, pero legalmente que dependas un poco de nosotros para que estés a nuestro cargo. Todas las dictaduras militares que apoyaba a Estados Unidos en el fondo podían verse como colonias. Todas las dictaduras comunistas que apoyaban a la Unión Soviética podían verse como colonias. Con lo cual, es esa parte un poco de hipocresía que tiene esa estrategia que llevó la administración Eisenhower y que mantuvo durante los gobiernos siguientes.
es verdad que hay un episodio que ocurrió a la vez que todo lo que hemos contado de Egipto, que es cuando la Unión Soviética aplasta a Hungría. Dejo para cuando hagamos la historia del mundo comunista explicar un poco en qué consistía aquel conflicto, pero es muy llamativo lo que pasó allí, porque Hungría pidió / suplicó ayuda a los norteamericanos. Y mientras estaban los tanques soviéticos aplastando, sale el gobierno, por favor, americanos, venid a ayudarnos, venid a ayudarnos. Y los americanos no movieron ni un dedo para ayudar. No tenían ninguna gana nadie de enfrentarse con el contrario. Claro, por eso digo, la regla estaban, pues, ¿qué hizo Eisenhower? Pues se fue a la ONU y hizo un discurso como, estamos muy, muy disgustados por lo que ha hecho la Unión Soviética, y punto. Pero no le pidas más, digo, el terreno estaba bien marcado, la zona de influencia estaba bien marcada. Por eso digo, igual que Estados Unidos no hubiera permitido que pasara nada a España, porque España estaba en su zona, Hungría era zona de ellos. Cuando, pues mira, si Rusia quiere machacar y matar húngaros, es su problema, es su zona y vamos a respetarlo, que es algo que es muy refleja cuál era el acuerdo que había entre las dos superpotencias. De aquí cada cual tiene su zona de influencia y cada cual toca. Y Hungría está en su zona y España está en la otra, con lo cual ninguno va a meterse demasiado en la zona del adversario. Y el problema que va a pasar allí, y es el último regalo que le queda a Eisenhower en su mandato, es que le va a estallar algo en su zona inesperado, que va a ser Cuba, que es el punto, digamos, culminante y es el gran disgusto que tuvo Eisenhower cuando le quedaba muy poco mandato. Recordemos que en el año 60 acabará el mandato de Eisenhower, que es cuando le estalla en el año 59. Bueno, el 9 de enero del 59. Eso es. Para ser exacto, sí, la caída de Batista, ¿no? Cuando cae el régimen corrupto de Batista, sabes que Batista, que por cierto, en el fondo empezó como demócrata, ganó unas elecciones, luego dio un golpe de Estado y se volvió militaroide y convirtió Cuba en un casino gigante, pero cuando entra en el 1 de enero Fidel Castro, entra teóricamente únicamente como jefe del ejército, porque viene con él un presidente, Miguel Urrutia, que va a ser teóricamente un presidente constitucional demócrata, y Castro llega diciendo y negando que no es comunista, que eso son mentiras de Batista, que él no es comunista ni nada. Por eso los americanos reconocen a Fidel Castro y dicen, bueno, pues igual viene bien, porque es verdad que Batista está volviendo un poco corruptillo, mejor que se vaya y que venga aquí este Castro que dice que no es comunista, y Urrutia como presidente. Bueno, en pocos meses se vio que Castro resulta que o era comunista o se volvió comunista por el camino, con lo cual se estalla una dictadura comunista a escasos metros de la costa de Estados Unidos, lo cual es uno de los mayores disgustos. Nos vamos a quedar aquí y, si te parece, seguimos hablando del tema Eisenhower, justo de su último año de mandato. Le quedaba muy poquito. También hablamos de que Cuba con Batista se convirtió en una gran potencia de la zona, que es que nos olvidamos. ¿Y dónde estaba Cuba antes? Cuba era el prostíbulo de los Estados Unidos, posiblemente, ahora es el prostíbulo del mundo, ¿no? Claro, lo que hoy sería Las Vegas, en aquella época, era la imagen era lo que era un poco Cuba en aquel momento. Evidentemente, para los que tengan una noción de libertades individuales, era mucho mejor Batista que Castro, insisto, en el concepto de lo que podemos entender como libertades individuales. Pero también es cierto que la imagen que tenía Batista en el año 59 era no mala, malísima. Sí. No, pero ninguna prensa le apoya, ni siquiera España, que es el país anticomunista oficial, hacen nada por apoyar a Batista. Es como, qué mala imagen tiene este tipo. No, pero porque al final tiene mala imagen y con queridas y todo lo que tú quieras, pero Cuba estaba a nivel económico en una de las grandes potencias de la zona, ¿no? ¿Sabes? Hay que admitir que lo que perdió lo ganó, lo que ganó perdió. O sea, por ejemplo, la imagen que dio el régimen de Castro en sus inicios, sobre todo, era una imagen un poco más menos, digamos, de empresas, comisiones, sobornos, tal menos. Ahora yo creo que luego lo ha perdido eso. Pero, por ejemplo, Batista desatendió mucho la sanidad y Castro apoyó muchísimo la sanidad, desatendió mucho la educación y Castro apoyó mucho la educación. Pero por ejemplo, el tema, un ejemplo que la gente puede entender, por ejemplo, el tema religioso. Ahora parece que Cuba ha vuelto un poco a eso, pero Batista nunca se metió con que cada cual practica la religión que le diera la gana. Sí. Y Castro entra en el tema religioso como elefante en cacharrería. No hay tiempo para más. Te mando un abrazo y nos quedamos aquí, en la llegada del comunismo a Cuba, Y de Kennedy, que es donde nos tocará ya en el siguiente. Y ahora empezamos a hablar de Kennedy y nos quedamos en el año 59, el 1 de enero del 59. Te mando un abrazo fuerte. Un saludo. Un saludo fuerte. Hasta luego, JF. Adiós.